En este vídeo seguimos avanzando sobre el tercer tema del curso de programación y lo que haremos en concreto será seguir viendo declaraciones de métodos en Java. En el último vídeo vimos la sintaxis básica de un método en Java y ahora lo que haremos será ver distintos ejemplos. Y bien, aquí tenemos un ejemplo de cabecera de un método en Java. En primer lugar el acceso, a continuación el tipo de retorno, luego el identificador y finalmente la lista de parámetros. Y bien, el acceso, tal y como indicamos ya en el vídeo anterior, de momento lo vamos a poner siempre a static. Realmente, utilizar la directiva static implica que yo puedo utilizar ese método sin crear una instancia de ese objeto. Entonces, como de momento no sabéis lo que es una instancia, ni se ha explicado lo que es un objeto, pues de momento lo vamos a dejar así y más adelante lo veremos y entonces lo entenderéis todo mejor. Y bien, a continuación, en este método tenemos como tipo de retorno un boolean. Por lo tanto, estamos creando un método que nos va a devolver un booleano. Y a continuación tenemos el identificador, que realmente es el nombre de ese método. Este nombre nos servirá para invocar al método. Y en último lugar tenemos la lista de parámetros, que en este caso pues tenemos dos parámetros de tipo double, base y altura, ambos separados por comas. Y como ya explicamos también en el último vídeo, esta lista de parámetros podría estar vacía, pero los paréntesis siempre deberán aparecer al declarar un método. En la cabecera siempre debe haber un paréntesis de apertura y otro de cerrado, e incluso cuando invocamos al método también se deberán poner estos paréntesis aunque no haya ningún parámetro. En ese caso se pondrán vacíos y ya está. Y bien, entonces, realmente, si analizamos esta cabecera, no tendría mucho sentido, ya que estamos devolviendo un booleano a un método que se llama área rectángulo y que recibe dos parámetros de tipo double, que son base y altura. Entonces, aquí si realmente lo que queremos es crear un método que me devuelva el área de un rectángulo, pues el tipo de retorno, en este caso no tendría sentido que fuera un boolean, debería ser un double. Simplemente lo había dejado así para generar la duda y que pensarais pues que esto estaba mal. Entonces aquí realmente vamos a poner un double y finalmente pues abajo tenemos el mismo ejemplo de la diapositiva anterior. Tenemos un método que devuelve un entero, se llama suma y recibe como parámetros dos enteros. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva donde hablaremos del return. Siempre que invoquemos a un método, este método nos devolverá un resultado a través de la instrucción return. Ese resultado que nos devuelva debe ser del mismo tipo de dato que tiene en la cabecera del método. Por ejemplo, en la cabecera de antes, static int suma, pues ese método me debe devolver un entero. Entonces, a partir de aquí, un método puede devolver cualquier tipo de dato primitivo en Java, ya sea un int, un double, un char, una string, un boolean, e incluso también puede devolver objetos. Y para hacer este proceso, tal y como hemos dicho, debemos escribir la instrucción return y a la derecha el valor que queremos devolver. Puede ser un valor constante, puede ser una variable o incluso una expresión compatible con el tipo de dato. Por ejemplo, si devuelve un entero, yo puedo poner return 5 o poner return 5 por 2. Entonces realmente devolvería un 10. O incluso poner un return x, siempre y cuando x sea una variable de tipo entero. Y además también muy importante las siguientes consideraciones. Siempre que ejecutemos un return, ese método finaliza. Da igual si luego tiene alguna instrucción a continuación. En el momento que se ejecute un return, el método termina. Y luego, además, existen métodos que realmente no devuelven nada, no devuelven ningún valor. Entonces, para declarar un método que no devuelva nada, el tipo de dato que debemos indicarle es void. Esto lo que implica es que si en la cabecera utilizamos el tipo de dato void, luego entre llaves no debemos poner ningún return, porque ese método realmente no devuelve nada. Aunque en realidad sí que podemos poner un return, pero no podemos poner un return y algo a la derecha. De hecho, si introducimos un return y a continuación un punto y coma en un método de tipo void, en ese caso también terminará. Lo que no se puede bajo ningún concepto es poner un return y a continuación una variable o un tipo de dato. Únicamente se podrá utilizar el return si a continuación ponemos un punto y coma. En ese caso, el void también terminará. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde tenemos tres ejemplos de métodos.
En primer lugar tenemos un método static double área cuadrado y como parámetro recibe un double al que llamaremos lado. Y dentro, entre llaves, simplemente tenemos una instrucción, return lado por lado. Por lo tanto, si desde el main llamáramos al método área cuadrado y entre paréntesis le ponemos un 5, realmente me devolverá 5 por 5, que es 25. Luego abajo tenemos uno muy parecido, pero cuyo identificador es perímetro cuadrado. En este caso obtiene el perímetro de un cuadrado, que es la suma de cada uno de sus 4 lados. En este caso el return es lado por 4. Por lo tanto, si llamáramos a este método pasándole una variable de tipo double, lo que haría realmente sería devolver esa variable multiplicada por 4. Y finalmente tenemos un método que no tiene valor de retorno. En este caso lo que hacemos es, en vez de utilizar un tipo de dato, poner la palabra reservada void. Este método static void mostrar menú no recibe ningún parámetro y lo único que hará cuando lo invoquemos es mostrar estos 3 system.println. Por lo tanto, si desde un main escribo mostrar menú, abro paréntesis y cierro paréntesis y punto y coma, los paréntesis se deben poner igual, automáticamente será como si hubiera escrito estas 3 instrucciones. Y bien, sigamos ahora hablando de los parámetros, y aquí se debe tener en cuenta que siempre que invocamos a un método se le deben proporcionar los parámetros que requiere para ejecutar su código. Si necesita un entero, se le debe pasar un entero. Si necesita un entero y una string, se le deberá pasar un entero y una string. Y además en el mismo orden en el que aparecen en la cabecera. Y bien, a estos parámetros de la cabecera de un método se le denominan parámetros formales, ya que realmente no tienen asociado ningún valor real. Es decir, debemos proporcionarle los valores cuando invocamos al método. Cuando creamos la cabecera del método, realmente en los parámetros no hay nada. Habrá algo cuando invoquemos al método y a través de esa invocación le pasemos a esos parámetros algún valor. Y esto nos permite pues, que podamos utilizar esos parámetros como variables dentro del cuerpo del método. Y muy importante, por eso lo pongo en rojo, no se deben volver a declarar. Si yo en la cabecera de un método tengo int a, int b, yo tengo las variables a y b disponibles para utilizarlas dentro del método. Si vuelvo a declararlas dentro del método me va a dar un error. Esos parámetros realmente funcionan como variables locales dentro de ese método y por lo tanto no deben volver a declararse. Y bien, esto también lo hemos dicho ya antes, se pueden declarar métodos sin parámetros. En ese caso debemos utilizar siempre los paréntesis vacíos después del identificador, tanto cuando creamos el método como cuando lo invocamos. Aquí tenemos pues el ejemplo de antes, static void mostrar menú y los paréntesis vacíos, y luego ya entre llaves el código de ese método mostrar menú. Algo muy importante que ya hemos dicho es que un método no se va a ejecutar por él mismo, siempre debe ser invocado para que se ejecute. Da igual si tiene parámetros o no los tiene, nunca un método se ejecuta por sí mismo, siempre se debe invocar. Entonces para invocarlo lo primero, escribir su identificador y entre paréntesis, si los necesita, los parámetros de ese método. Si no tiene parámetros, paréntesis vacíos. Si tiene uno o más parámetros, deberemos indicarle cada uno de esos parámetros separados por comas. Y además, el tipo de dato de ese parámetro deberá coincidir. Y bien, para que se entienda bien, pues vamos a ver los siguientes ejemplos. En primer lugar tenemos 3 variables de tipo entero, base, altura y lado, y luego una variable de tipo string que se llama nombre y dentro tenemos guardado nom. Y a continuación vamos a invocar una serie de métodos. Se supone que estos métodos existen y que los tipos de datos son compatibles. En este caso, área rectángulo, base, altura, estaríamos invocando a un método utilizando las variables base y altura. Por lo tanto, en la cabecera de este método se deberán pasar 2 variables de tipo int. A continuación tenemos un método al que le pasamos como parámetro el entero que se llama lado. Por lo tanto, en la cabecera de este método pues tendremos un único parámetro de tipo entero. A continuación tenemos otro método, tablón de anuncios, y entre paréntesis 2 multiplicado por 1. Y aquí, como el resultado de esta expresión es un valor numérico, en la cabecera de tablón de anuncios pues deberíamos tener una variable de tipo entero o cualquier otro tipo compatible. Y finalmente tenemos 2 invocaciones al método saludo. En primer lugar lo hacemos pasándole como parámetro un literal entre comillas dobles. Esto realmente es como si fuera una string. Y abajo tenemos lo mismo, pero a través de una variable, en este caso de tipo string. Entonces aquí realmente
el método saludo tendrá como parámetro pues una variable de tipo string. Independientemente si escribimos el literal o si le pasamos la string, funcionará bien de ambas formas. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí pues lo que vamos a ver es que un parámetro realmente puede ser cualquier expresión que se evalúe a un tipo de dato compatible. Por ejemplo, pues si es un entero lo que recibe como parámetro, pues podemos montar la expresión como queramos, que si al final me devuelve un entero, se podrá utilizar como parámetro. Si por ejemplo como parámetro pedimos un booleano, pues podríamos escribir una expresión lógica que al final devuelva un true o un false. Y también pues algo que se suele utilizar es que la llamada a un método la podemos utilizar para guardar el retorno en una variable. Entonces podemos invocar al método y ese valor que me devuelve el método guardarlo tanto en una variable como en el resultado de una expresión compatible. Si por ejemplo un método me devuelve un entero, yo puedo hacer operaciones sobre el retorno de ese método. Y bien, veamos aquí dos ejemplos. En primer lugar, arriba tenemos el método double area cuadrado, que recibe un parámetro de tipo double, en este caso el lado, y este método lo único que hace es devolver ese lado al cuadrado, hacer lado por lado. Entonces luego abajo tenemos un main, donde declaramos una variable de tipo entero, a la que llamaremos a y guardaremos un 10. A continuación crearemos una variable de tipo double, a la que llamaremos r, y le asignaremos el resultado de la invocación al método area cuadrado, pasándole como parámetro la variable a. ¿Y aquí qué sucede? Que estoy pasándole un entero, pero esto recibe un double. Pero como son tipos compatibles, no hay ningún problema, ya que se puede hacer una conversión de entero a double sin perder precisión. Por lo tanto, esto Java lo permite. Sin embargo, si fuera al contrario, esto ya daría problemas. Si arriba pongo un int y le paso como parámetro un double, detectaría una pérdida de precisión y Java no me dejaría, a no ser de que hiciera una conversión explícita, un casting, tal y como vimos ya en la segunda unidad. Bien, pero como digo, en este caso funcionaría sin ningún problema. Entonces, a continuación lo que haríamos es mostrar por pantalla el área del cuadrado del lado concatenado con el valor de a, que es un 10, y lo concatenamos con r, que realmente es el resultado que se guardará después de invocar al método area cuadrado. Entonces, esto lo podríamos hacer de esta forma o incluso concatenándole directamente la invocación al método. Entonces, en este caso, se invocará a area cuadrado entre paréntesis 5. Entonces, este 5 realmente es lo que se guardará en el lado y el retorno pues será 25. Entonces, al final, el system_out debajo mostrará el área de un cuadrado del lado 5 es 25. Podemos llamar al método de ambas formas y no habría ningún problema. Y bien, para que se termine de entender todo esto bien, vamos a ver estos ejemplos, pero en Visual Studio Code. Entonces, vamos a crear un primer archivo al que llamaremos métodos.java. Escribimos el main. Y aquí abajo vamos a empezar a crear algunos métodos. Por ejemplo, static int suma, que es el primero que vimos. Y le pasaremos dos parámetros, int a, int b. Abriremos unas llaves y aquí haremos un return de a más b. Entonces ahora desde el main, si quisiéramos llamar a ese método, podríamos hacer lo siguiente. Int num1 es igual a 2, num2 igual a 4. Y ahora podríamos guardar en la variable num3 el resultado de invocar al método suma pasándole num1 y num2. Entonces aquí realmente invocaremos al método pasándole un 2 y un 4. Entonces el método devolverá un 6, que es lo que se guardará en num3. Si ahora hacemos un sysout de num3, podremos comprobar que me aparecerá un 6. Como podéis comprobar, pues funciona. Y aquí realmente podemos hacer return a más b, o nos podríamos crear aquí una variable. Esta variable, por ejemplo, resultado, podría ser igual a más b y luego devolver el resultado. De ambas formas funcionaría bien. Y ahora, por ejemplo, vamos a crear un método idéntico a suma, al que llamaremos suma condicionada. Y aquí lo que vamos a hacer es crear una condición. Si a y b son iguales, entonces devolvemos la suma. Es decir, solo me lo sumará cuando sean iguales. ¿Y qué pasa ahora aquí? Que me marca este error en rojo. Lo que sucede es que hay algún caso donde no devuelvo nada.
ya que si son distintos, no habrá ningún return asociado a este método. Por lo tanto, aquí abajo debería ponerle, por ejemplo, un return 0. Entonces, si son iguales, me devolverá la suma. Y si no son iguales, me devolverá un 0. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque siempre que se encuentre un return, el programa terminará ahí. E incluso, si yo, por ejemplo, aquí le pongo a igual a 100 y return a, aquí lo que sucede es que cuando son iguales, se ejecuta el return. Y este a igual a 100 no se ejecuta, porque siempre que encontramos un return, el programa termina. Si, por ejemplo, quitamos el return debajo, aquí continúa dando un error, porque cuando sean distintos, esto será falso, ejecutará a igual a 100, pero no habrá ningún return. Entonces, se debe tener en cuenta, cuando tenemos condiciones dentro de un método, que en todas las posibles opciones se devolverá algo. De lo contrario, me marcará un error porque detecta que en algún caso ese método no devuelve un valor. Y bien, cambiemos ahora la cabecera y vamos a poner el de área cuadrado. En este caso le pasaremos como parámetro un entero que se llamará lado y le indicaremos que me devuelva return lado por lado. Ahora si por ejemplo aquí arriba en el println llamamos al método área cuadrado y le pasamos un 3, esto es perfectamente válido porque le estoy pasando un entero. Ese entero es 3. Entonces me devolverá un 9. Si ahora lo ejecuto, me devuelve un 9. O incluso también podría pasarle pues, la variable num3, que realmente es el resultado de la invocación al método suma. Entonces en este caso, como realmente en num3 hay un 6, pues se imprimirá un 36. E incluso también podría realizar cualquier operación. Podría hacer num3 por 4 dividido entre 5. Como toda esta expresión es un entero, realmente el resultado de esa expresión es lo que se pasará como parámetro al método área cuadrado. Entonces en este caso, num3 vale 6, por 4 24, dividido entre 5 cabe a 4, ya que son enteros, y los decimales los descarta. Entonces 4 por 4 de nuevo serían 16. Si lo ejecuto, como podéis comprobar, 16. Entonces lo importante es que al final debemos entender que el parámetro debe ser compatible con el tipo de datos que recibe ese método. Sin embargo, si ahora por ejemplo aquí tengo un double, le puedo llamar lado igual a 3. Si ahora le paso aquí lado, puede tener incluso el mismo nombre, tanto la variable como el parámetro, ya que realmente no tienen nada que ver. Esto es una variable del método main y esto es un parámetro formal del método área cuadrado. Sin embargo, aquí me da un error, ya que estoy pasándole un double, pero recibe un entero. Entonces detecta una pérdida de precisión y no me deja si no hago una conversión explícita. Yo aquí podría hacer un casting, poner aquí un int y ya me dejaría. Pero si no hago esa conversión, me da un error, porque detecta pérdida de precisión. Sin embargo, si fuera al revés, no tendríamos ningún problema. Si, por ejemplo, esto fuera un entero y aquí recibe un double y además le pongo que devuelva un double, ahora ya no hay ningún error. Porque aunque yo le esté pasando aquí un entero, la conversión de entero a double sí que es posible. Entonces, este entero que vale 3, cuando lo pasamos aquí, se convierte en un double que tiene valor 3. Y a partir de aquí puede hacer ese return sin ningún problema. Incluso si en vez de un int fuera un float, también sería válido. O si fuera un byte. O si fuera un short. Cualquier tipo compatible sería válido. Sin embargo, si por ejemplo esto es un double y aquí lo que recibimos son floats, tenemos el mismo problema de antes. La declaración del método no hay ningún problema. Pero si le paso como parámetro un double y recibe un float, se detecta también una pérdida de precisión, ya que el double es más preciso. En este caso, podría hacer una conversión implícita también poniendo aquí un float. Y continuaría funcionando bien. Es muy importante tener esto en cuenta cuando utilizamos parámetros que tienen tipos compatibles. Bien, lo voy a dejar como estaba, con doubles. Y bien, como último ejemplo, vamos a utilizar un método void, pero utilizando también algún return. Por ejemplo,
static void prueba, y aquí mostraremos pues un system.out.println prueba. Y a continuación un return con punto y coma. Esto sería válido, pero si yo pongo, por ejemplo, aquí un 3, esto ya no es válido. Si pongo una string, tampoco. O cualquier otra variable que ponga, no será válida. Únicamente puedo poner un return con el punto y coma y ya está. Y el void terminaría aquí. De hecho, por ejemplo, si aquí pongo otro system.out.println, en este caso prueba final, aquí de hecho me da un error porque después del return, como no hay ninguna condición, esto no se ejecutará nunca. Pero si, por ejemplo, hago int x igual a 1 y ahora genero una condición para el return, por ejemplo, if x igual a 1, return, ahora el error desaparece y lo que va a suceder es que como x es 1, cuando ejecute prueba, se imprimirá únicamente prueba. Prueba final no aparecerá. De hecho, si lo ejecutamos, como podéis comprobar, me aparece prueba. En cambio, si ahora, por ejemplo, x es 11, aquí imprimirá tanto prueba como prueba final, ya que este return no se ejecutará. Si hacemos la prueba, como podéis comprobar, aparecen los dos. E incluso si ahora aquí pongo otro return, aquí realmente no afectaría en nada el resultado, ya que como era la última instrucción, realmente terminaba igual. Si lo ejecutamos, podemos comprobar que al final el resultado es el mismo. Y bien, nada, con esto terminamos ya con el vídeo. Ya en el siguiente veremos una serie de ejercicios sencillos para poder asimilar todo lo que hemos ido viendo a lo largo de los 2 primeros vídeos de esta unidad. Bien, pero eso ya en el siguiente vídeo.